Buenas tardes, estamos en otro programa de Besura y Pensamiento y yo soy Gerardo Martínez Cristerna y esperamos que disfruten ahora. Ahora tenemos un invitado de la UNAM, catedrático de Ciencias Políticas y además un amigo, porque eso es lo que para mí es Marco. Marco, tu apellido me cuesta mucho trabajo. ¿Cómo te apellidas? Lopategui. Lopategui. Y dices que es muy popular. Yo no lo había, bueno, lo había oído contigo, pero me cuesta trabajo. Pero, Marco, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gerardo, por la invitación. Muy contento de Ah, qué estar bueno, aquí contigo, que disfrutas. Miren, disfrutando con los amigos. vamos a tratar un tema tecnológico y algo que a mí me preguntan, y yo no soy experto en eso, pero me preguntan en muchas conferencias de la inteligencia artificial. Bueno, a mí la inteligencia artificial me maravilla, o sea, realmente. Y además me gusta porque se acerca mucho a mi tema principal, que es el origen del pensamiento, o sea, el pensamiento, porque no nos damos cuenta que el pensamiento es súper rápido. Así como la inteligencia artificial, el pensamiento es a una velocidad gigantesca. Imagínense que ahorita me piden que les dé una conferencia sobre el nacimiento de la tragedia de Nietzsche. Pues yo ahorita podía traer a mi memoria casi el libro y explicárselos a ustedes. ¿Por qué? Porque tengo la memoria y entonces a velocidades increíbles puedo traerla a mi presente y poderles explicar el nacimiento de la tragedia. Entonces, para mí me gusta mucho la inteligencia artificial porque tiene este, está parecido al pensamiento, de que tiene una velocidad increíble, con la capacidad de un conocimiento que tiene, o sea, por medio de la tecnología, un conocimiento muy importante que tiene la inteligencia artificial, y nos puede dar en segundos, casi microsegundos, nos puede dar un panorama de lo que nosotros queremos saber. Pero tú eres el experto, Marco, y qué esta es una pregunta que a todo mundo realmente nos pregunta. ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo se puede comparar con el humano? O sea, para mí es algo de la física, pero tú explícanos para ti y para el público, ¿qué sería para ti la inteligencia artificial? Sí, gracias, Gerardo. Bueno, yo pensaría que empezaría comentando que la inteligencia artificial es una realización sociotécnica más que se monta sobre una serie, sobre otras eh, innovaciones, inventos, como quieran, que datan sobre todo de un momento histórico después de la Segunda Guerra Guerra Mundial. Mundial, particularmente la mitad del siglo XX, cuando se empieza a sentar las bases de de lo que denominamos Tercera Revolución Industrial. El paso de la segunda a la tercera en términos de la existencia de semiconductores, de microchips, de una serie de procesos que van remodelando la vida en sociedad. Y la inteligencia artificial se configura como una forma compleja de sistematizar y de cuantificar y de procesar datos. Datos para obtener resultados específicos, orientados hacia la solución de problemas concretos. Sí, pero a una Fundamentalmente velocidad impresionante. a una velocidad impresionante y esa velocidad también va dependiendo no de la capacidad de la inteligencia artificial, sino de los sistemas sobre los que se monte para procesarlo. Entonces, si el día de hoy estamos viendo una inteligencia artificial muy rápida, con la computación cuántica esto va a cambiar y va a ser A ver, sorprendentemente pero rápido. ahí está el problema, el know-how.
ahí en lo que estás diciendo, cómo hace que tanto la información que tiene las computadoras o la inteligencia artificial pueda desarrollarse en tan pocos segundos o microsegundos la información? Hace más o menos estabas por ese tema, ¿no? Ahorita. Ajá. Bueno, el hecho de que se pueda ser procesada, pues es porque existen los equipos de cómputo que permiten que sea procesada Sí, pero, toda esa información. pero no nos podrías hacer una síntesis de cómo se logra a esa velocidad manejar tanta información. Así como te dije del pensamiento, también existe esa manera de pensar de la inteligencia artificial. Bueno, sí, pues es pensamiento, pero eh, ¿cómo la puede captar la información? Es que, Eso lo hace la tecnología, pero tú más o menos nos puedes dar una pequeña síntesis de cómo es eso. Bueno, no sé si me estoy dando a entender. bueno, en términos técnicos, pues no soy ingeniero, pero Ajá, lo que sí, en términos de cómo se entiende la inteligencia artificial, creo que tiene que ver con lo que tú has trabajado durante tanto tiempo y es la importancia del pensamiento. así La es. importancia del pensamiento que no ha sido, como tú señalas en tus textos, estudiado de manera profunda como debería de ser, Así que es. es la base, pensamiento y cerebro de todas las ciencias, de toda actividad humana, de toda cultura y como señalas tú, pues de todo proceso, sistema o como se quiera ver, estructura, función que vemos en el mundo. La inteligencia artificial no corresponde a la forma de conocer el mundo tradicional como lo hacemos desde nuestra inteligencia o pensamiento. Tú eres el experto en eso y Eh, quizá nos puedes decir más, porque el nuestro está asociado a logos, a esta, de cómo no, no, construimos. es tecnológico. Ajá, y la inteligencia artificial tiene una base más bien configuracional, que no corresponde a la forma en cómo pensamos las personas de manera tradicional. Pero a veces se siente como, como que piensa, o sea, eh, como que, como que te hace preguntas si quieres esto de una manera, si la quieres de otra manera. A mí me sorprende que te diga, bueno, me imagino que todo es tecnológico, pero me sorprende, quieres que lo vea desde un autor, desde otro autor. Ay, no, te Ajá. sorprende, o sea, pues, ¿cómo puede clasificar o verlo? Bueno, me imagino que todo Por todo lo que le hemos alimentado. es, sí, claro, Ujú. eso es de duda. Pero ¿cómo lo puede hacer tan rápido? Sí, más o menos tienes una idea por qué puede ser. Me imagino que por la tecnología, pero tú has estudiado un poco más cómo es tan rápido todo esto. Yo lo que entiendo es que tiene que ver fundamentalmente con la evolución de los microprocesadores y Ah, de micro a nano y cómo cada vez podemos sistematizar más información, procesarla, etcétera, en lugares más pequeñitos, con mayor rapidez. Eso es lo que yo entiendo en términos generales. Pero pero sí, es es impresionante. impresionante. Pero no quisiera retomar eso que tú planteas de cómo la inteligencia artificial, dices, no, pues cómo sabe tanto y cómo le hace, ¿no? Bueno, Para tener estas posibilidades, no solo en términos tecnológicos, sino de articulación. Pero lo mismo sucedía con la radio. No sé si te acuerdas que sí. decíamos, ay, la radio me está hablando, A ti o no la te tocó la televisión. radio así como a mí. Para mí no había ni televisión. Ah, bueno, no me tocó radio sin televisión, pero sí me tocó Las- radio, bueno, sí me radio, bueno, tocó. todavía el radio es Me tocó importante. escuchar una canción en la radio y quererla grabar en un cassette, decir, córrele, 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 grábala y ponerla a grabar para luego poderla reproducir. O Ah, sea, y yo creo que existen aquí, habría que ver, porque hay dos, generalmente frente a marcos tecnológicos particulares o frente a realizaciones sociotécnicas como la inteligencia artificial u otras, siempre hay dos posturas, ¿no? Generalmente una tecnooptimista y otra tecnopesimista. Por ejemplo,
en algún momento se pensó que la radio, gracias a la radio y las transmisiones, las escuelas iban a desaparecer. ¿Los qué? Las escuelas Ah, iban a desaparecer, que ya todo se iba a transmitir a través de la radio y que no iba a haber necesidad de ir a las escuelas. Eso no sucedió. No sucedió incluso con Zoom. En algún momento se pensó que Zoom, esta plataforma donde uno hace videollamadas y pues nada, todo lo sí. que se hace a través de Zoom, iba a desplazar a las escuelas. Y lo que vimos después de la pandemia es que todo mundo queríamos regresar a nuestros lugares habituales porque había una serie de conocimientos que que no correspondían nada más a las formas en cómo se construye el conocimiento en las aulas, sino a los contenidos prescriptivos de los programas de las asignaturas, sino que se construyen formado en la cafetería, cuando estás ahí esperando para comprar una torta de tamal en la facultad o un atole o qué sé yo. O sea, hay muchos lugares donde el conocimiento se, oye, ¿qué te pareció lo que dijo la profesora de no sé qué y ta, ta, ta? Esta idea, lo que tendríamos que ver, que yo creo que todavía no logramos dar cuenta y sí pienso que tiene que ver con esto que tú señalas de la rapidez y de las formas que está adquiriendo la inteligencia artificial, es ver qué posibilidades reales sí nos va a dar y qué otras son solamente mitos que están asociados a esto. Pero fíjate, yo no sé, eh, pero he sabido, no lo tengo comprobado, de que ya la inteligencia artificial puede crear hasta una máquina o cosas así. O sea, ahí sí no veo cómo podría ser el diseño de una casa, por ejemplo, porque pues, necesitas saber de los reglamentos, de la calidad de la tierra, el lugar o sea, otros conocimientos que no se los puedes estar dando a la computadora, ¿no? O sea, o estoy exagerando. No, yo pensaría que la apuesta es que sí se los puedes dar a la computadora. Y que Entonces, la computadora sepa qué tipo de suelo hay y decirle, mire, es este terreno, no sé qué, esta persona que no le gusta, que es friolenta, quisiera una casa. Hay muchísimas posibilidades que ya son. pero ¿quién, quién la alimenta? ¿Qué? Tiene que ser una mente privilegiada para alimentar ese conocimiento, ¿no? ¿O quién Pues hace? lo hacemos todas y todes, como dice, todos los días estamos alimentando. Yo, por ejemplo, uno va entrenando a su inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, tengo mi asistente de inteligencia artificial. Entonces, yo voy a venir contigo, vamos a discutir algunas cosas, le meto el texto que me hicieron favor de llegar, que resumen cuál es tu pensamiento, tu postura, otros textos que yo he trabajado de otras autoras y autores, cosas que yo he escrito y le digo, oye, fíjate que voy a ver a Gerardo, no sé qué, y vamos a hablar sobre cambio sociotécnico, inteligencia artificial. Me gustaría que vincularas los temas que yo he trabajado con lo que él plantea con relación al pensamiento y al cerebro y estas formas que no han sido estudiadas, ¿no? Y entonces con eso construye una propuesta que logra hacer síntesis de otras cosas ya trabajadas y abre nuevas puertas de conocimientos. Ahí no le dije, oye, plantéame algunas autoras y autores que trabajen los mismos. Eso no lo hice, pero podría hacerlo. Y con otras cosas que otra gente ha trabajado, jala la información y va Pero, construyendo. Entonces, pero cómo la va adquiriendo la información? O sea, no se la da una persona, se la dan muchas personas, todas las dices. personas todo el tiempo Es estamos como, alimentando. o sea, es como Google. O sea, Es como Google. o sea, tú alimentas con tu escrito, el otro alimenta con su voz, otro alimenta con su video, y así se va formando. En Google, lo entiendo, ¿es parecido a Google? Es parecido, nada más que esta tiene la capacidad, en Google te dice, bueno, te abre una serie de páginas de gente o de propuestas de gente que está, o de libros, o de autoras o autores que están trabajando lo mismo. A diferencia de esto, esta genera, desde esta idea que te comento del conocimiento configuracional, genera propuestas
que Google en su momento no era capaz de hacer. Claro que existen hay gente que puede también codificar, hacer código, programar con inteligencia artificial, crear una casa, como tú dices, etcétera. Entonces ahí estaríamos hablando de distintos niveles de apropiación tecnológica, porque una cosa es el acceso, que solamente alrededor del 20%, 18 más o menos de la población mundial tiene acceso a inteligencia ¿Y artificial, cómo consigues ese acceso? pues a través de los dispositivos, pero además son distintos niveles de acceso, porque no es lo mismo que tú pagues algún programa que te guste y que te apoye en labores relativas a tus quehaceres ¿Tú puedes pagar cotidianos. para que se hable de ti en la inteligencia artificial? No. Tú puedes pagar para tener un asistente de inteligencia artificial de acuerdo, y hay distintos asistentes con distintos perfiles de acuerdo a lo que tú requieras. Por ejemplo, si tú quieres hacer investigación, Perplexity, que es un asistente, te puede servir muy bien. Ya, ChatGPT es el genérico y como el ¿eso quién más lo maneja? avanzado. ¿Una empresa? Son O... empresas. Entonces, Ah, ¿son claro, lo que empresas? Son sí, son muchos. empresas como Google. Pero tú puedes tener acceso pagando de alguna manera tener a ese asistente, no O sé. sin pagar de manera más limitada. Entonces estamos viendo que estamos en este contexto de la inteligencia artificial, también vemos que se están creando, no porque la tecnología sea mala, sino porque No, la pues es un sociedad, acceso que tienes muy importante. O sea, claro, pero desigual. yo creo que te puede ayudar mucho. Es una forma de publicidad, ¿no? ¿También? Sí, y son nuevas formas de desigualdad también Ah, entre las bueno, personas. siempre trae algo bueno y otro algo malo. Así es, O sea, exacto, si tienes el poder económico para hacerlo, lo puedes hacer. Si no lo tienes, no lo puedes hacer. tal cual. Ot- O, yo creo que a la mayoría de las gentes no les interesa mucho hacerlo porque no quieren ser reconocidas o conocidas o no sé, de alguna forma. Yo creo que la mayoría de la gente pues puede adquirir conocimientos de ahí, pero no le interesa darlo, ¿no? Hay una limitación de personas, ¿no? Es que lo interesante también es que estos recursos están en función de tu propio contexto. Habrá gente, habrá personas que se dediquen a la academia que la utilicen de manera, vayan creando nuevas rutas, explorando nuevas formas de conocimiento, porque lo que sí tiene la inteligencia artificial, y ahí es una pregunta para ti, pero que nuestro pensamiento, o más bien la capacidad del cerebro no tiene, es de relacionar estructuras de manera distinta que de otra manera, si no metiéramos esos libros, esas ideas y que nos pudiera trazar nuevas rutas de conocimiento, desde nuestra perspectiva con los conocimientos que tenemos, sería un poco más limitado. ¿Me explico o no? No, a ver, explícate un poquito más porque está muy interesante. Hay un filósofo que se llama Alberto Carrillo que tiene una página un blog en un lugar que se llama Substack, que eh, él es filósofo, se formó en París, bueno, en la Universidad Nacional y luego se fue a París, no sé qué, y este cuate hace una propuesta muy interesante con relación a la inteligencia artificial en cuanto a inteligencia configuracional y a la humana en cuanto a inteligencia en su forma de logos, que la forma de aprender y de percibir, no de percibir en términos sensoriales, pero sí de percibir o de la información o de sistematizarla, etcétera, y acomodarla, organizarla, es completamente distinto. Entonces, la inteligencia artificial se plantea como una posibilidad de potenciar tu capacidad de conocer el mundo más, nada, tu capacidad de conocer el mundo. Porque hace cálculos matemáticos, o sea, hace cálculos que desde nuestra posibilidad no podemos hacer. Un poco lo que sucedió con el ábaco y las calculadoras luego ya científicas que llevábamos a las Sí. escuelas, a las secundarias. A mí me tocó en algún momento que nos dijeron, bueno,
Primero que no se podían usar calculadoras, que estaba prohibido en el examen. Y luego nos dijeron, ahora sí, para cuestiones de cálculo y trigonometría, ya es necesario para seno, coseno, que traigan unas calculadoras científicas. Entonces, sin esas calculadoras científicas, no hubiéramos podido hacer cálculos que el ábaco, yo gané un concurso de ábaco, por O ejemplo, sea, no nos estás permitía. diciendo que esas calculadoras era el principio de la inteligencia artificial. Entonces, es una forma de inteligencia, ¿no? Claro, son formas de Claro, procesar claro. que fuimos, que Creando, o sea, fuimos, ajá, y que fuimos incorporando en nuestra vida, porque la forma en cómo hacíamos los cálculos matemáticos, o nos podía tomar mucho tiempo hacerlos, y con ah. esto acortábamos el tiempo, ¿no? Pero a ver, ahí, por ejemplo, en un cálculo matemático, yo le doy por ejemplo, pongo mc al cuadrado y lo pongo ahí. ¿Qué me puede decir la inteligencia artificial? De todo el conocimiento de la teoría de la realidad, él saca una conclusión, o más o menos. Dependiendo de lo que tú quieras, porque tú tienes que orientarla. ¿Tienes que Orientarla, orientarla? darle cauce, qué es lo que quieres saber de la fórmula de la teoría de la relatividad. ¿Quieres conocer cuáles son los nuevos enfoques que la refutan o que la redefinen o que la contradicen? ¿No? Como, ¿cómo se entiende la teoría de la relatividad? Podría ser una buena pregunta para tu asistente de inteligencia artificial. Tú que eres muy curioso desde la perspectiva de la teoría cuántica, de la física cuántica, cómo se entiende la teoría de la relatividad o cómo se redefine. Y luego podrías contrastarla con la idea de los sistemas complejos y particularmente de los rizomas y esta idea de las nuevas formas de cómo se organizan los seres vivos desde algo que no... Entonces el resultado puede ser algo que de otro modo, una propuesta que a lo mejor no se nos hubiera ocurrido porque tiene más elementos o elementos para procesar más rápido la información que los que podemos tener con 3 libros distintos de teorías que podemos ir poco a poco bajando. No Lo que tú sabes, dices es muy interesante, es la rapidez. no sabes cómo estoy encantado con lo que estás platicando, porque a mí me está abriendo así el mundo de posibilidades de hacer cosas en lo que estás diciendo. Porque fíjate que ahora hay tanta competencia y tanta gente dice, por ejemplo, tú entras a YouTube y hay gente que afirma el tiempo no existe, otros que afirman que el tiempo sí existe, otros que afirman que es una tontería, que otros que es una ilusión. Cada quien opina, entonces como que se hace un relajo para poder dar una idea del tiempo, porque hay tantos gurús que hablan del tiempo, pues, ¿cómo puedes competir o cómo nos podemos, o sea, mesurar el caos que es tanta información? Creo que, si lo estoy entendiendo, por medio de la inteligencia artificial, tú puedes redondear una idea y explicarla y que, bueno, que esté en la inteligencia artificial, ¿no? Claro, es una de las posibilidades que te da de ir sintetizando conocimientos, ¿no? Claro, evidente, yo pienso ahí, Gerardo, que importa mucho quién está Alimentando. alimentándola, pero bueno, más bien tú, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que te interesa? Y ahí lo que sí estamos viendo es que necesitamos gente más preparada que pueda ver desde la perspectiva crítica, que tenga herramientas para ver qué sí contrastar, qué no requiere contrastación, porque son discusiones Y que eso lo ya hace, no corresponden, o sea, que ya están en desuso, que ya fueron superadas, ¿no? o sea, el que aporta la información tiene que tener una muy buena preparación, Tienes que tener una muy buena base. o sea, las compañías que lo manejan, que adquieren filósofos, químicos o cómo le hacen. Es como si el día de hoy tú leyeras, te llegara una noticia falsa en tu celular y te dijera, Estados Unidos en la mañana bombardeó Francia.
Eso, Entonces, no, pero tú dices, no, perdóname, yo seguí la noticia y este Trump en Davos acaba de decir que no va a pasar nada, que la va a llevar leve. Entonces, tú tienes el conocimiento y dices, esto es falso. pero la inteligencia artificial, ¿cómo puede darse cuenta de que es falso y que es verdadero? Es que eres tú el que se tiene que dar cuenta de que es falso y que es verdadero. Como yo. ¿Tú? O sea, la inteligencia artificial también me puede dar un dato erróneo. Claro, porque no es la inteligencia artificial. La tecnología no es buena ni Y mala, mala. pero tampoco es neutral. Tampoco es neutral. Pero entonces, bueno, mucha gente, muchos malhechores pueden hacer uso de la inteligencia artificial para crear imágenes, fuentes, contenidos, para generar, modelar percepciones, ¿no? Y tú lo has visto, Orientar votos, lo tú, hemos podido ver en las elecciones de Estados Unidos, lo podemos ver nada, todo el tiempo están saliendo noticias falsas de muchas cosas, como orientando la opinión pública internacional, que además en un entorno de redes sociodigitales cada vez ha cobrado más importancia. a ver, qué interesante lo que estás diciendo. O sea, eh, la inteligencia artificial, si nosotros le ponemos, por ejemplo, si existe una explosión en Francia, que es una noticia falsa, él nos puede confirmar que sí es verdad, porque la tienen informada de que sí es verdad. Bueno, pero tú tienes que acercarte y buscar medios para contrastar Por que eso, sea falso, que sea verdad. por eso, pero la inteligencia artificial te puede confirmar que es falso. No, te Claro, puede, tú puedes entrar a tu asistente y decirle, oye, mira, me llegó esta noticia de que no sé qué, busca en las páginas oficiales del gobierno francés, busca aquí, y hazme un resumen y dime si esto es verdadero o falso. o sea, Eres tú, Gerardo. Es que ahí hay todavía una idea de que la inteligencia artificial son sistemas autónomos, desarticulados o desconectados de la sociedad, y no, son recursos que se utilizan para fines concretos, como la calculadora científica que utilizabas para resolver tu examen de trigonometría. Claro, en otro nivel. Es que nos eh, encontramos ante un reto porque la eh, inteligencia artificial, en su modo configuracional, en su capacidad de procesamiento de datos y de generarlos, no corresponde a todo lo que habíamos vivido con anterioridad. Y ahí está el reto, que tampoco sabemos hacia dónde va a ir. o sea, ¿tú crees que puede ser muy mal utilizada, por ejemplo, por la política? Bueno, dependiendo de qué lado estés, porque si yo soy político y la uso para mis fines, pues sería bien utilizada, Claro, ¿no? O sea, claro. Sí, ¿malo para quién? vale, ¿para qué? No, pues sí, pues, es, pues, es como es el caos del pensamiento, es Es como ese, igualito. así O es. sea, tú tienes tu opinión, el otro tiene su opinión, entonces tú tienes que manejar el caos que es las opiniones Sí, en general. O sea, y tú mesuras tu caos, o sea, y tú dices, yo le voy a este porque he encontrado que esas ideas son buenas para mí. Entonces, tú mesuras tu caos, pero es un caos, o sea, porque la inteligencia artificial te puede mandar por muchas razones, ¿no? ujú. Qué bonito, o sea, Entonces aquí el reto, quizá Gerardo, y ahí es tú, necesitamos gente experta como tú, porque el reto es de carácter ético, por ejemplo. ¿Cómo la vas a utilizar? pero, ¿Para qué si la vas a utilizar? ¿y Por quién? ejemplo, para modificar sistemas biológicos. Sí, pero desde una perspectiva eugenésica o no. ¿Qué se entiende por una buena constitución o un buen sistema biológico de una persona? Tenemos que transitar, o sea, son consideraciones que se están abriendo desde la perspectiva bioética, por ejemplo. Sí tenemos que modificar a las personas para que nazcan bien, con el menor
sin errores genéticos que apuntalen a una discapacidad o hacia un grupo eh, étnico con características étnicas particulares, ¿sabes? Y son las discusiones que hay. No, pues es que así es la naturaleza, o sea, no está haciendo más que estar conforme a la naturaleza, o sea, Así es. no, no puede ir en contra, no es algo como hubiera dicho la metafísica, o sea, puede ser una cosa ideológica, puedes imaginarla y todo, pero no la puedes llevar a la realidad. Puedes imaginar que así son las cosas y puedes decirlo y lo puede decir la inteligencia artificial que así es, pero va a depender de ti, de creerlo o no creerlo y de tomar esa referencia como buena o mala, ¿no? Ahora, la pregunta que yo te haría a ti es, si lo imaginas, ¿es posible? Lo que pasa es que la imaginación no es necesariamente posible, es imaginación. O sea, tú te puedes imaginar hacer inteligencia artificial, pero también te puedes imaginar que hay otros cielos, otros mundos, otros dioses, y puedes imaginar muchas cosas. Y llevarlos a la realidad, pues para mí sí son realidad, porque son imaginaciones, y la imaginación es física. La, Ujú. la, la, imagina, la imaginación es pensamiento. O sea, si tú imaginas un Dios como los hemos imaginado, pues son reales, porque la imaginación humana los ha pensado como los ha pensado, pero también hablan y tienen consecuencias. Tienen consecuencias de bien y del mal, y de la mentira y de todas las cosas. Tienen consecuencias esa imaginación, pero es real, o sea, tú la puedes crear. Yo creo que se pueden crear, por medio de la imaginación puedes crear pues ideologías y puedes pensar mil cosas, ¿no? No sé, tú eres el experto No, en pues lo que pasa imaginación. es que lo que, Mi imaginación no da para tanto. pero la imaginación humana ha sido increíble. Y, todo lo movemos por la imaginación. Imagínate, ¿quién se imaginó los chips? ¿Quién se manejó la inteligencia artificial? Alguien se la imaginó y alguien empezó a evolucionarla, pero alguien se la imaginó, ¿no? Pero si tú hubieras oído hace 2 siglos que iba a haber inteligencia artificial, dije, estás loco. Y Ujú. bueno, Da Vinci tuvo el problema que imaginó mil cosas que sí son reales. ¿Me entiendes? Claro que son reales, Ah, pero ahí lo Pero, pero, interesante, pero por nació de la ejemplo, imaginación. volar, pero el marco tecnológico, a mí me Ah, encanta, yo todas estas cosas las aprendí con una investigadora de sociales que te recomiendo, que María Josefa Santos, que trabaja sociales. en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ella Ah, trabaja en tecnología, fue mi maestra y entonces gracias a ella aprendí muchas cosas y una de ellas es, y sigo aprendiendo, es que el marco tecnológico, en términos constructivistas de Da Vinci, no permitió que construyera algo para volar. O sea, no. estaba la imaginación, pero eh, no estaba el material, no había el no, material para lograrlo. pero la imaginación es válida. O sea, Sí, no, no logró la tecnología para volar, pero se imaginó cosas como submarinos. Imagínate, pensar un submarino eh, en su época y que se hiciera realidad. Pues a mí la inteligencia artificial se la imaginó el humano de alguna manera. hubo una película, por ejemplo, que le pasó como a Da Vinci, que se llama Avatar, que se creó, Avatar, se imaginó todo, cómo iba a estar la historia, los personajes y todo, pero no se pudo digitalizar hasta que se pudo digitalizar, porque no se contaba con el marco tecnológico, la base tecnológica que permitiera la consecución de la idea del productor. Entonces, es muy interesante porque ¿qué estaremos planteándonos ahorita que a lo mejor nuestra base material no lo permite, pero que en algunos años sí va a ser posible con los nuevos materiales? Por ejemplo, yo tomé un curso en la Facultad de Química sobre innovación y emprendimiento y uno de los videos que nos pusieron tenía que ver con de qué manera la basura se descompone en se partículas vuelve hasta energía. y después la recompones, esa energía la utilizas para otra cosa.
Desde lo que yo tengo entendido, y quizá es ignorancia porque no sé qué tanto ha avanzado hasta el día de hoy, pues las cosas cambian muy rápido. El problema no es tanto desintegrarla, el problema es cómo integrarla. Y yo aquí entonces te voy a hacer algo que tiene que ver con la inteligencia artificial y todas las posibilidades que nos da la teletransportación, ¿no? ¿Cómo le haces para desintegrar a una persona? Pon tú que logremos desintegrar a una persona, a Fernando, mandarlo a otro lugar, de Coyoacán al centro de Tlalpan y que aparezca en Tlalpan. Pero ¿y el alma? ¿Cómo la mando? ¿Y el alma dónde está para Ajá, y empezar? a Fernando, ¿Y el ¿dónde alma se quedó dónde? Fernando? ¿Y O cuál es sea, el alma? ¿Y cuál es? no, pues no sé, pero ¿qué hace? O sea, se va corriendo detrás de él o... Ay, sí, tú sabes más que yo, porque tiene que No, ver con el pensamiento. pues mira, yo me baso en la creatividad del universo y la creatividad del pensamiento, de que nos puede llevar por muchos lados, pero lo que realmente ha marcado al humano es la imaginación, porque la imaginación, por ejemplo, toda la filosofía metafísica es imaginación, o sea, que hay otros Ujú, cielos, que hay ideas acá, que hay dioses, Entonces, la imaginación, imagínate la literatura sin imaginación, o sea, ujú. pues no podía existir nada de eso, las películas son imaginación, todo, o sea, la imaginación parece algo irreal, pero es totalmente física. O sea, tú puedes imaginar ahorita que vas a irte a Rusia y a tener un viaje así. Puedes imaginar lo que se te dé la gana. O sea, pero, pero es válida esa imaginación porque lo puedes hacer. O sea, el universo te da la capacidad de imaginar cosas. Ujú. O sea, y no No sea solo válido, sino necesario, ¿no? pero es algo increíble que la naturaleza nos dé la posibilidad de imaginar cosas. Y mira, yo lo llevo a más porque yo digo que el pensamiento es energía y pienso que el universo en sí mismo es pensamiento, porque ha creado tantas cosas el universo. Pues de alguna manera se las imaginó o las creó, o sea, de alguna manera el universo también es inteligente, o sea, Ajá. y muy inteligente, o sea, porque ha creado todo esto, ha creado el caos, ha creado la mesura. Entonces, el humano no nos hemos dado cuenta que tenemos que trabajar con todo este movimiento cósmico, con esta desmesura cósmica y al mismo ordenarla y por ejemplo, la filosofía ha tratado de ordenarla, por ejemplo, con los filósofos antiguos querían todo ordenado, Einstein quería todo ordenado, pero la inteligencia artificial, por más que la quieras ordenar, también es un desorden. Sí. O sea, tú mismo me estás diciendo, la puedes manipular por donde tú quieras, pues al mismo tiempo puedes llegar a ser totalmente un desorden total. Sí. Y luego fíjate que este desorden, Gerardo, ahí hay otro nivel que no hemos considerado, tiene que ver en cómo, en términos de que esta tecnología se inscribe en un contexto donde el multipolarismo está en crisis. Y costó mucho trabajo ponerse de acuerdo de qué, cómo se iba a regular Internet, qué se iba a hacer en Internet. Todavía hay planteamientos sobre, bueno, si tú subes algo que ofende en Facebook, ¿es problema tuyo o es responsabilidad de Facebook? ¿No? Se ha generado como en acotar ciertos contenidos que pueden ser violentos, pero en general la responsabilidad cae sobre las personas. Pero la plataforma como media las relaciones entre las personas y pertenece a una compañía, no es neutral. Entonces, la idea ahora, el cuestionamiento es, ¿cómo le vamos a hacer para construir una gobernanza donde participen todas las partes interesadas, desde tú y yo como usuarios,
hasta las compañías, los gobiernos, los grupos de interés, ¿no? Los grupos de presión, que tenga que ver de qué manera vamos a organizar todo el sistema de inteligencia artificial que se está articulando en el mundo, Fíjate que yo te voy a dar, que además tiene que ver con la guerra, voy, con voy a, los voy, voy- drones, voy a, los voy a- voy vehículos a- voy a tratar autónomos. de dar una respuesta filosófica de lo que yo escribo y analizo, de que no sea uno realmente profundizado. O sea, eh, por ejemplo, a través de la historia, el dinero es el que ha marcado la mayoría de las cosas, o sea, de poder, de sociabilidad en las personas. O sea, el dinero, el poder, han, se han creado siempre para crear un control sobre la masa humana. Entonces, uno no se da cuenta, pero el dinero, de alguna forma que podemos estudiar, el dinero y el poder han logrado controlar eso y entonces tienen el interés de control. Entonces, generalmente las compañías, los gobiernos van a apoyar las ideas para que se siga haciendo lo que sea negocio. Ujú. Y entonces, lo que siempre gana para esas discusiones que tú me estás planteando, pues es el poder y el dinero. O sea, y eso ha sido histórico. O sea, la gente no se da cuenta de que no puede uno manejar ese poder y ese que nos ha realmente absorbido en la vida humana. O sea, casi no podemos tomar decisiones que no están controladas para los intereses de, de lo que es el capital y llámale capital, socialismo, Lo que sea, feudalismo, comunismo, que las siempre distintas es la formas de misma sopa organización, sí. y es el control, sobre todo de los medios de producción, de la lana. Pues ¿quién va a resolver esos problemas que tú estás planteando? Pues los intereses económicos, los intereses de Google o los intereses de Internet o los intereses. Ahora, también no son tontos esos intereses. Ajá. También, también saben mediar, saben, porque lo que mantienen más importante es el control, ¿no? El control y necesitas mercado que siga comprando Exactamente. todo lo que tú Entonces, estás haciendo. O sea, no no puedes es un poder acabar, claro, aplastante porque atrás, es un poder que va organizando el caos que hay en todo, o sea, para poder tomar las decisiones, pero las que siempre prevalecen, pues es generalmente las del dinero, ¿no? luego, fíjate que hay otro cuate que se llama Siri Singh Sahib, Siri, Siri Singh Sahib Ji, bueno, Yogi Bayan, conocido en el medio de estos cuates que vinieron a Occidente en esta década de los 60, 70, como Krishna, como todos estos Eh, movimientos, ¿no? De yógicos y de propuestas nuevas que tenían que ver, el o movimiento hippie, oye, o propuestas muy antiguas, porque propuestas muy la antiguas que mayoría son llegaron, propuestas muy antiguas que no han resuelto los problemas humanos. pero en este momento que se consolidan estos movimientos New Age, ¿no? Como Eh, de muy interesantes, que además coincidió, fíjate, es muy interesante que ese es otro tema que podríamos trabajar o explorar, cómo en el contexto en el cambio sociotécnico de la tercera revolución industrial, después de la mitad del siglo XX más o menos, coincide con los movimientos de las mujeres organizadas, los feminismos, los de las minorías de la diversidad, los de la diversidad sexual, pero también el movimiento hippie, pero también los movimientos medioambientalistas que se empiezan a cuestionar cómo está afectando los procesos de industrialización en el mundo al planeta Tierra, pero una serie de movimientos sociales que coinciden con estos cambios que, que van a apuntalar
Luego viene la emergencia de los derechos humanos, su promoción, ya un poquito después, pero bueno, desde la creación de la Carta de Naciones Unidas pero bueno, más particularmente yo me refiero a esta década de los 80, donde cobra mucha importancia, eh, y no me quiero perder con la cuestión de los derechos humanos, pero para empoderar a los individuos en cuanto a agentes económicos. Pero más allá de eso, estos movimientos sociales van a ser el sustento de la emergencia de las tecnologías de información y comunicación, y que Internet a mediados de las décadas de los 90 se consolide como como la tecnología raíz, el root metaphor, que expresa o que integra todo el gran cambio que hubo después de la segunda mitad del siglo XX. Internet es como la gran, después de que se hablaba de convergencia tecnológica, etcétera, Internet revela el carácter de ese cambio de la tercera revolución industrial. Ahora, en este momento, pensamos que es la inteligencia artificial. Pero lo que decía Yogi Bayan es que por ahí de la década de finales de los 80, principios de los 90, que nuestro sistema nervioso no estaba preparado, que ya teníamos conocimiento, ya teníamos información, porque además, acuérdate que hablamos del tránsito de la sociedad de la información, o sea, de lo que la tercera revolución industrial dice, bueno, se ha creado una nueva forma de producir y de conocer el mundo, la información asciende al modelo productivo como el bien más codiciado, y después dice, no, es el conocimiento. Entonces hay quienes hablan de sociedad de la información, luego se empieza a hablar de sociedad de la información y el conocimiento, y luego sociedades como una idea de socialismo así, de una evolución que íbamos a transitar de sociedades de la información a sociedades del conocimiento. Y hubo muchas promesas emancipatorias de lo que iba a ser Internet en nuestras vidas y muchas no se cumplieron tampoco, ¿no? O sea, había esta idea de que el conocimiento iba a ser de carácter universal, que íbamos a acceder a todas las fuentes, que íbamos a ser más felices, a tener más tiempo Es para que no hacer hay las interés cosas. para eso. Claro. ¿Tú crees que los políticos y los dedicados a la educación, con la Secretaría de Educación, están deseando ese cambio? Bueno, muchas cosas sí funcionan y se van, Ayudan, claro. ayudan. Pero entonces decía este cuate, nuestro sistema nervioso no va a tener, cada acción que tomemos va a tener individual, va a tener un efecto global. No hay aislamiento. Todo lo que hagamos a partir de ahora va a tener, va a estar en la mira de todas las personas. Vamos a hacer, fíjate lo que está sucediendo ahora. Y luego decía, nuestro sistema nervioso, no, ya tenemos toda la información, ya tenemos el conocimiento, pero no son suficientes. Necesitamos una nueva sabiduría para poder integrar todos los estímulos y todo lo que estamos viviendo. Entonces, ¿Tú crees yo, eso? Perdón que te lo diga, Marco. ¿Tú crees que tengamos ese conocimiento o lo tienen unos cuantos? Porque yo creo que la mayoría de la gente, o sea, es monstruoso el desconocimiento que tienen de las cosas. O sea, no saben por qué les sucede. Por ejemplo, ¿por qué usas una tableta o por qué usas una computadora? ¿Por qué usas? Pues tienes que saber de economía, saber de historia, para saber por qué te imponen tener un teléfono. Pues es un negocio y la tecnología se va haciendo negocio, pero la mayoría de la gente no tiene un conocimiento por qué le suceden las cosas, por qué tiene el hábito del teléfono. Oye, pues estás lleno de publicidad, estás lleno. Además, bueno, como el hábito de lavarte los dientes, Charles Duhigg ándale, habla de cómo o de en algún bañarte, momento hubo o una de campaña, bañarte. o de bañarte, ajá. Yo me acuerdo que iba yo a Estados Unidos y ahí me decía, ¿por qué te bañas todos los días? O sea, no lo puedes creer. ¿No? Y así, entonces, esos hábitos también son parte de un negocio. Sí, y entonces, pero a nivel de neurocepción, lo que sí tenemos son estímulos para nuestro sistema nervioso que nunca tuvimos. ¿Cómo llegamos aquí? ¿En qué momento se me ocurrió que yo necesitaba un celular o tener una tableta? No Es lo una sé. evolución. Lo que sí sé es que de pronto estoy en la noche antes de acostarme y puedo estar viendo reels hora y media y desvelarme, o 2 horas y media, viendo cómo se cae del tobogán, viendo cómo no Pero sé ese es el qué, proceso una, evolutivo de la tecnología y todo, ¿no?
O Claro, sea, pero ¿y tu sistema nervioso cómo se va a sostener? Entonces es que estamos en un se contexto de sostiene por mayor, hábitos, pues no, sostiene. claro, pero de mayor depresión, de mayor ansiedad, Es que porque nunca habías tenido tantos estímulos. oye, los hábitos te llevan a otros problemas también psicológicos. Sí. O sea, es que eso es la parte más interesante que me encanta que lo estés viendo, porque los seres humanos no se dan cuenta que todas las cosas infieren en su proceso. Por ejemplo, si tu papá era enojón, hay un proceso. Si tu mamá era muy estricta, es parte de tus estímulos. Si tienes muchas ventas, es parte de... Entonces, el ser humano no, está bombardeado por miles de cosas que suceden que no tiene control sobre ellas, la Ujú. mayoría, o sea, ¿cómo va a controlar el carácter del papá? Imagínate. No, pero lo que sí puedes controlar es tu mente. Eso lo decía Sartre, pero fíjate que tú puedes imaginativamente controlar tu mente, o sea, No, no controlar el flujo de pensamientos porque es no, un no, órgano que a eso tú se puedes dedica, controlar que tengas libertad en la pero por lo mente, menos la posibilidad de dirigirla o orientarla hacia enfocarla, ¿no? pero te enfrentas a mil problemas que se te abarcan. O sea, si tú quieres hacer cualquier cosa, por ejemplo, en esta plática estamos bastante de acuerdo, pero estamos enfrentándonos en una buena Sí, en forma, buena onda. en buena onda, estamos enfrentándonos a pensamientos diferentes y entonces siempre te enfrentas a la confrontación, hasta con tu mujer, si le gusta un canal de televisión, si no le gusta un canal de televisión, o sea, entonces todo eso incide, no nomás incide la economía, incide eh, la humanidad, o sea, el mundo, el universo. Yo por eso trato de explicar mucho que la gente debería entender la mesura y el caos, porque uno cree que su vida es muy ordenada, que tú la puedes dirigir. Sí la puedes dirigir, pero te estás enfrentando a mil problemas al mismo tiempo para lograr tus ambiciones. Ujú. O sea, no es gratuito que tú hayas logrado ser catedrático en la universidad porque tuviste que pasar miles de aduanas. O sea, no dijiste, yo llego y soy catedrático. No, o sea, Ujú. entonces, eso no se ha planteado la humanidad de lo complejo o lo caótico que son las relaciones humanas y que siempre tratamos de alguna vez, de alguna manera, de mesurarla para podernos entender. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Tratando de ordenar los pensamientos de los dos. Sí, Pero imagínate, estamos hablando de inteligencia artificial, que es un mundo. Estamos hablando de pensamiento, que es otro mundo. O sea, estamos hablando de ideas complejas y las tratamos de reducir a poderlas entender y que las entienda el público, ¿no? sí. Y deberá de haber un nivel donde tú lo planteas, ¿eh? Tu cuerpo pueda entender todos los cambios que estamos viviendo. Todos, todos. El soma, Eh, porque claro. estamos con estímulos que nunca pensamos que íbamos a tener. Ah, Nunca imaginamos, un pues, dolor significa, o sí lo imaginamos. significa muchas cosas que te pueden pasar en el cuerpo. Por ejemplo, puedes tener miedo, puedes tener o sea, terror, muchas cosas, simplemente por un dolorcito. Un dolorcito chiquito te puede implicar serios problemas psicológicos, ¿o no? Sí, y entonces tú le puedes preguntar a tu asistente de inteligencia artificial, oye, me duele aquí, ¿quieres que sea grave? Entonces, pero ya te va a ¿Y qué te conocer, ya contesta? sabe, no sé, pues depende de tú lo que le cuentes, de cómo estés tú con otras cosas. Pero lo interesante es que a lo mejor ese dolor se mitiga cuando estás con un cuate o con una amiga o algo platicando y te regulas tu sistema nervioso desde otro lugar donde el dolor desaparece. Porque hay cosas que solamente la sociabilidad, desde esa sociabilidad nos podemos regular. Entonces, en suma, yo lo que Siempre estamos pienso, regulándonos, siempre nos estamos regulando, siempre, pero también estamos a más cada instante. a cada instante, pero también lo Eso es que es inteligencia cierto, artificial. sí, y nos estamos aislando también. Es una era de paradojas, ¿no? Es como estamos más conectados pero, y tenemos mayor aislamiento. Pero imagínate, el teléfono te da el hábito.
de separarte. Claro, O sea, pero la fantasía de que estás conectado, y la imaginación de que estás la conectado. imaginación. Ahí llega la imaginación. Pero este mundo complejo es el que para mí es el que es lo que debe ser la nueva filosofía. ¿Cómo mesuramos este enorme caos que existe, la existencia humana y el mismo universo? O sea, la inteligencia artificial para mí, o sea, como nos las has estado explicando, pues es una cantidad de información que de alguna manera algunos expertos o compañías la tratan de organizar para que tú tengas una información que tú quieras recibir, Ujú. ¿no? Más o menos. O sea, si yo quiero hacer una máquina, pues le meto la información necesaria y aparentemente la inteligencia artificial me puede dar cómo hacer esa máquina, ¿no? Nuevas, ajá, ideas. O sea, más o menos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Eh, eh, O sea, la máquina pues son muchas piezas. ¿Qué hacemos? Es ordenarlas pues, para poder hacer la máquina. O sea, ¿y cómo las manejamos? Por alguien que le está dando la información a la inteligencia artificial, ¿no? Es que yo creo que el nuevo entorno tecnológico hacia donde vamos a ir, y diría Busquets, un cuate ahí que está bien padre, que habla sobre la guerra y todos los cambios tecnológicos como etapas así que ha habido en la historia de la humanidad, es que esta idea de la máquina ya no nos sirve para comprender el marco tecnológico actual. La idea es de qué manera piensas en términos no de máquina como el engrane que va dando vuelta y va jalando. O sea, digo, pongo el ejemplo de la máquina de tortillas, que Así, es como lo más fácil que está muy tenemos, bonito. pero sí, un ejemplo bien lindo. No podemos pensar los cambios que estamos viviendo en torno a cómo se organizaba la forma de hacer las cosas en una máquina. Ya no es así. Entonces, ¿de qué manera repensamos el mundo con lo que tú dices? Esta nueva filosofía para quitarnos el velo y comprender que esta forma de las máquinas, sí están las máquinas que hacen las camisetas y que hacen todo no sé qué, pero hay un nivel distinto donde todo se está organizando desde un lugar donde no, esta lógica que tenemos del mecanicismo ya no aplica. Qué bonito. No, no sabes el gusto que me ha dado platicar contigo. Fíjate que este programa me cayó súper bien porque, te digo, me hacen la pregunta de la inteligencia artificial. Y más o menos yo tenía la idea que tú estás expresando, pero, pero es mucho más difícil. Pero tú o sea, me abriste un panorama muy interesante y creo que es muy comprensible con la naturaleza, porque pues ni la máquina tampoco puede crear verdades absolutas ni nada, Ujú. o sea, va a crear de acuerdo a la información que le des. Si le metes pensamientos de Platón, pues va a tener los pensamientos de Platón, ¿no? O sea, pues, o sea, te puede, te puede manejar bien, pero no te va a dar una idea de cómo esos pensamientos han sido totalmente contradecidos. O sea, pero no es la función de la inteligencia artificial. Él te va a hablar de Platón, ¿no? Pues de lo que tú quieras, De lo, de todo lo que de tú tú quieras, quieras, o sea que... de todo lo que tú quieras. Y entonces, como se nos está acabando el tiempo, ¿tú qué propondrías para la inteligencia artificial? ¿Qué propondrías, qué sugerirías que nos puede ayudar al público en general para utilizar la inteligencia artificial? Bueno, yo nada, propondría, va a sonar redundante, pero utilizarla. Hay que meterse, hay que dialogar, hay que confrontar, hay que, para cualquier actividad, no importa la, y aunque al principio la utilices, porque muchas personas la utilizamos o en un principio como Google, como un sustituto de Google, y le hacemos las preguntas que le hace, y no, no importa lo que sea, pero entonces sustituye y métete a Gemini, que también es de Google, o a ChatGPT, o a Perplexity, o a Claude, o cualquier otra que te dé la gana, pero empieza a utilizarla, empieza a, si puedes, si tienes oportunidad,
paga y ten un asistente para las cosas más básicas, tu ¿Cómo funciona presupuesto. más o menos el asistente? Nada, pues tú le dices, oye, pues tengo un nuevo proyecto, no sé qué, y son mis cuentas. Entonces fíjate que cada semana estoy ganándome 1,200 pesos, pero mis gastos en el transporte son de tanto, y fíjate que no sé qué, y lo vas alimentando, y ahora me comí un algodón, y ahora fui al parque, y ahora no sé qué, y entonces después de algún tiempo vas a poder generar indicadores y conocer cuál es tu comportamiento, qué días gastas más, cuándo estás triste, contento, que comiste, gastaste más, tomaste más. Es un ejemplo, pero lo puedes hacer con todo lo que se te ocurra, alimentarle, ver los días que vas al gimnasio, cuánto tiempo vas. Claro, para eso están estas cosas que ya automatizan todo y toman tu respiración, tu sueño, pero simplemente que la utilices. Y yo diría para finalizar también, Gerardo, que es muy importante que tengas un espacio donde tengas la posibilidad de integrar todas estas experiencias que vas teniendo en tu día a día, que tengas una práctica meditativa, la que sea, puede ser desde Kundalini Yoga, budismo Zen, budismo, lo que te dé la gana, ir a la iglesia con el rosario, hacer el mantra o cantar mantras, pero también jugar tenis, caminar, una práctica que te tenga como un poco que te permita ver lo que estás pensando, abrir un espacio de conocer por dónde vas y tener la posibilidad de ver, no, pues esto que estoy pensando no me lo voy a creer, no es cierto, esto sí, ¿no? Conectar con tu respiración es importante porque sí siento que tenemos una carga de estímulos que no hubo nunca antes. Digo, si bien la electricidad y todo esto supuso cambios sustantivos en nuestra biología, el día de hoy no, pues estamos yo creo que rebasados con lo que vivimos de estímulos con el teléfono, con las pantallas, etcétera. Entonces, tener una práctica. Fíjate que me voy muy contento con tu plática porque yo creo que lo que nos has dicho en todo el programa, Que una eh, práctica, perdón, puede ser hablar con alguien, estar con tu mejor amigui, tomándote un café, o sea, algo que te regule, no, perdón. pero lo que a mí me gusta de todo lo que nos has enseñado ahora es la oportunidad de acercarnos al nuevo mundo, o sea, a lo que se está logrando y qué podemos lograr nosotros utilizando las herramientas que se están creando y que están a disposición de nosotros. No, no de todos, pero sí está a disposición. Y yo creo que de todos de alguna manera, ¿no? De alguna manera la tienen. Yo la verdad, Marco, te agradezco muchísimo, estoy muy contento con la plática. Me, la verdad, sobre todo lo que me sorprende es que tú la estás utilizando para tu vida diaria y entonces eso me gusta más porque estás usando muchos conocimientos para conocerte a ti mismo y para enfrentarte al mundo, ¿no? O sea, la verdad, te lo agradezco, Marco, de veras, de corazón. La plática me encantó. Siempre me gustan mucho estas pláticas. Esta la disfruté mucho. Ah, Gracias, muchas Marco. gracias. Gracias, gracias, Encantado. gracias. Soy yo el agradecido.